victoria. Abre en el quinto libro Pentateuco. Vamos a ver si saben cuál era. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, verso 22, para la gloria del Señor. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Verso 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa y bendecida hora presento la vida de tu pueblo que siempre anhela, desea y ama tu reino, tu obra. Bendice, oh Dios, al 100% de aquellos que se despojan de lo necesario para ellos y su familia y lo aportan para tu casa, para tu reino, Señor amado. Prospéralos y bendícelos en grande manera. Ahora envíanos tu buena palabra, Señor. Edifícanos en ella, Señor amado. Ayúdenos a ser más íntegro, más prudente, más temeroso. Y que sea usted, Dios mío, exaltado sobre cada necesidad. Que esta palabra pueda traer restauración. Que esta palabra pueda traer liberación, sanidad. Y bendícenos ahora y siempre, Dios, por ella. Dios mío, fortalécenos. Dios mío, cámbianos. Dios mío, añídanos que han de ser salvos por medio de tu palabra. Llévese hoy y siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse, por favor, hermanos. Si tenemos a Dios de nuestro lado, creo que seríamos guardados de muchas pestes. Seríamos guardados de tantos males, de tantos percances, de tantos peligros. Seríamos guardados aún de plagas destructoras. Y gracias a la misericordia de Dios, muchos todavía son protegidos sin ser dignos. E Israel, en este capítulo, todo el capítulo, hermano, si usted lo lee en casa, en el verso primero Dios le da una alerta a Israel. Fíjese que nuestro Dios es muy diferente a usted y a mí. Nosotros a la primera actuamos y a la primera destruimos algo. Dios antes de actuar, Dios antes de ejecutar un juicio, Dios antes de disciplinar a alguien, Dios antes de hacer una corrección sobre algo o alguien, Dios siempre otorga misericordia. Dios siempre otorga piedad. Dios siempre otorga su beneficio a favor de aquel que ama. Si es su pueblo, de igual manera. En el verso primero, si usted le da vuelta, el requisito de la prevención de Dios, él le dice en el primero: oye Israel, si estuvieres atento a la voz de Jehová tu Dios. Digamos que el deseo de Dios es que las naciones todas le oigan, se paren y se vuelvan a él. Dios no quiere la muerte del impío, dice su palabra. Dios desea que el impío
se vuelva a Dios. Y si se vuelve a Dios, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a bendecir. Y Dios hará a favor de aquella persona grandes prodigios, milagros y salvación. En este capítulo 28, como repito, aquí aparecen las dos fuentes. Una es: si oímos a Dios y le obedecemos, seremos bendecidos. Y la otra fuente es que si deshonramos a Dios y desobedecemos su palabra, seremos malditos. Y fíjese, hermano, que esa maldición no viene de un hombre o de una mujer. Yo he oído cuando alguien está en conflictos, en pleitos, que maldicen a medio mundo. A esas maldiciones no les tengas temor, porque esas son palabras que el viento se las lleva. Pero cuando Dios se levanta de su trono y decreta maldición sobre una nación o sobre un individuo, a él sí póngale atención, porque lo que Dios habla se cumple. En este mismo capítulo aparece la derrota de tus enemigos. Bueno, aquí nadie tiene enemigo, entonces me voy a saltar esa parte, pues. ¿Cuántos no tienen enemigos? Levanten las manos. Todos tenemos enemigos, hermano. Pero oiga qué dice el verso 7. Hoy lo vamos a leer porque ahí está la par. ¿Qué dice? Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Mire, hermano, todos tenemos enemigos privados, ocultos o que los vemos. Pero ahí es donde dice Jehová. ¿Y quién es Jehová? El varón de guerra. ¿Y quién es el varón de guerra? El Señor de los escuadrones, de los ejércitos celestiales. Él se levantará y defenderá tu causa. Pero usted y yo tenemos que estar tranquilos, quietos. Como dice Éxodo 14:14, creo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Digamos que la victoria que Dios va a dar a sus hijos, a su pueblo, a la iglesia, es una victoria perpetua, permanente. Pero ahí es donde la iglesia tiene que ser más precavida, más sabia, más prudente. Poner atención al mensaje, poner atención a la voz de Dios. Enemigos tenemos, pero también así serán descubiertos y serán avergonzados y serán destruidos. Oiga como dice la parte final de ese versículo 7: por un camino saldrán contra ti. ¿Y qué dice? Y por 7 caminos huirán delante de ti. Digamos que no hay diablo, no hay demonio, no hay ser humano que se oponga contra ti, porque Dios irá como poderoso, repito, gigante. Pero la pregunta: ¿cómo vives la palabra? ¿Tienes búsqueda? ¿Tienes dependencia? ¿O te contamina cualquier cosa que oyes? Porque el que no tiene fundamento, cualquier cosita lo derriba. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué no vino los jueves? El jueves este pasado. ¿Se convirtió en un idólatra viendo el fútbol? ¿O se quedó en su casa por caprichoso resentido? ¿Ah? Acuérdese que Dios es celoso. Si Dios te cela a ti y me cela a mí, es porque nos ama. Y el amor de Dios es para prosperarnos, para sacarnos de la miseria a la victoria, para sacarnos de la victoria al triunfo. Si el enemigo está enfrente, resístelo. Resístelo.
quiero que el anciano, porque hoy él es el nuevo anciano con su esposa, quiero que me vea Santiago 4:7 y 4:17. Oiga qué nos dice Dios ahí. Cuando usted es parte del rebaño de Dios y Dios será tu protector, no hay diablo que se te oponga. ¿Por qué? Someteos pues a Oiga. Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? Si yo soy tu protector, no temas, solo métete, sométete, búscame, obedéceme, porque yo voy a resistir por ti y voy a vencer al diablo que te hace la vida imposible. Oiga el verso 17, ahí está. Usted que sabe lo de Dios y no lo practica. 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mujeres, ustedes saben hacer lo de Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué no lo hacen? La voluntad de Dios. Sí, amén. El que sabe hacer lo bueno, lo de Dios, y no lo hace, le es pecado. ¡Aleluya! Digamos que el enemigo quiere tu caída y la milla. El enemigo quiere tu muerte y la milla. Pero cuando yo me someto a Dios, aunque el diablo me quiera matar, no podrá, porque en protección del Dios de los cielos está de mi lado. Y porque yo sé hacer lo bueno y me someto a esa voluntad de Dios, mi Señor se levantará y me dará la fuerza para vencer. Pero oiga, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios no lo está alabando. Dios lo está corrigiendo. Dios lo está disciplinando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no dice Dios es mi hijo, le es pecado, dice la Biblia. Y oiga qué dice una mujer, la hermana Patti Almengol, 5, 7 y 8 de 1 de Pedro. Oiga la confirmación de esa victoria que Dios da a los que se someten. ¿Cuántos sometidos están acá? ¡Gloria a Dios! Ay, si se le ¡Aleluya! pegue ese rostro, cara de muerto. Si pudo, cara de... ¿Ya? Ay, Dios mío. 5, 8, hombre. Solo pensando en la... Oiga, venga para acá. Hablen fuerte, hombre. Oiga, ser sobrio y velar. ¿Qué es un sobrio? Un sabio. Una mujer sabia y un hombre sabio sabe la voluntad de su padre y le obedece. Y aunque el enemigo se levante, no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque Dios es su escudo. ¡Aleluya! Porque vuestro adversario, Adversario. como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar el enemigo? A los que no velan. ¿A quién va a destruir el diablo? A los que dicen, yo soy hijo de Dios y no importa cómo yo viva. Tenga cuidado, porque el diablo te quiere descuartizar, te quiere matar. Pero sé sobria, vela, esfuérzate, levántate y toma la armadura de Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, no te deja dormir en paz en tu casa. Sienten que los demonios los persiguen. Encendamos todas las luces, porque en oscuro me ataca con luz y sin luz. Si no vienes para Dios, siempre te va a atacar. Pero si Cristo es la luz en ti, tú vas a vencer a su nombre. Oye el versículo que sigue. Al cual resistid firmes en la fe. ¿No dijo eso Santiago? Someteos, ¿qué es eso? Resistir, someterse.
¿Cuántos vencedores hay acá? ¿Cuántas vencedoras hay acá? ¿Cuántas vencedoras? ¿Cuántos vencedores? Yo con Cristo soy vencedor. Mis hijos, mi casa, mi esposa y yo somos vencedores. Ustedes son vencedores. Ustedes son vencedores. ¿Por medio de qué? Oiga, ser sobrios y velar, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. digamos que lo que estamos viviendo son básicos y necesarios a los cristianos, a la iglesia, llamémosle así, porque una iglesia que no tiene problemas no se sabe si es iglesia de Cristo. En el velorio que estuve vi a todos mis enemigos que me odian por Bethesda. Y allí les demostré que yo los aprecio y los amo. Aleluya. Porque si yo no los apreciara y los amara, los hubiera ignorado. Pero yo conviví, comí y reí con ellos. Y todavía les dije, ¿estás caminando? ¿Estás congregándose? Sí, sigue adelante. Porque ellos no tienen problemas conmigo. Se metieron con el de arriba. Y el que pelea con el siervo y la sierva, con el Dios de los cielos pelea. Porque cuando resisten la verdad, resisten al Dios del cielo. Porque usted no sigue a los hombres, ¿o sí? No. A Starbucks. Oiga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias. ¿Qué dice Dios? El mismo Dios, gracias hija. El mismo Dios os perfeccione, establezca. Digamos que estoy ya no sigo. Todos me ven mal. Ya no hay dónde ir. Ay, volteo a ver aquí, me ve. Fíjate, ya está para dormir. Porque aquí aprovecha de dormir, porque en la casa no lo dejan dormir los demonios. ¡Así no! Bendito sea el Señor. Oiga, digamos que los mismos padecimientos, el Señor perfeccionará su obra, nos va a establecer y nos va a dar la fuerza para seguir adelante. ¿Qué dice el Deuteronomio? De lo mismo está hablando. Digamos que si Dios es mi protector, el enemigo se me va a levantar. Pero si yo permanezco en la obediencia a su palabra, yo saldré triunfante. Yo saldré vencedor. Ustedes de igual manera. ¿Por qué? Porque mi Dios es el Dios de la iglesia y ese reino ha perdido batalla. ¿O lo ha dejado a usted avergonzado? No. Fíjese, hermano, del verso primero hasta el verso 14, ahí habla de la bendición sobreabundante para usted y para mí. Dios le dijo a Israel, si tú haces esto, Israel, todo será bendecido. Pero del 28, oiga, del 15 hasta el versículo 20 para abajo todavía, dice, maldito serás en tu entrada y maldito serás en tu salida. Maldito el fruto de tu vientre de las mujeres que están embarazadas. Y maldito el fruto de la labor que haces en el campo. Digamos, para que la bendición de Dios no se vaya, permanezcamos en la obediencia. Que la maldición que se engendró por causa del pecado, ahora por causa de la gracia que ha recibido, usted y yo podamos decir, toda maldición de mi vida, de mi descendencia, de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, fuera, de mis nietos, fuera. ¿Por qué? Porque en la gracia de Cristo somos bendecidos. Pero esa maldición hay que cortarla. Y oiga, hermano, ay, qué rápido va el tiempo, hermano. Entramos al tema.
Como de mala gana. Jehová, verso 22, te herirá de tisis. Oiga, esos no son buenos frutos para el miembro o la familia. Son juicios de Dios sobre la nación y la familia de aquella época. Esa tisis es una fiebre maligna. Esa tisis es una enfermedad que se desarrollaba, pon atención, en los cultivos que un agricultor siembra. Y hasta las plantas reciben juicio por causa del pecado de aquel ser humano. ¿Y cómo era esa tisis que se desarrollaba? Todo el sembradío se ponía pálido, amarillo, y no daba el fruto en ese año. Y el agricultor se preocupaba y decía, ¿y qué pasó aquí? Si ha llovido, le dimos los cuidados necesarios a la tierra y a la planta, pero esto se degradó y no sabemos por qué. Esa tisis era de las plagas que Dios mandó a los egipcios cuando Dios liberó a su pueblo Israel. ¿Hay tisis en la actualidad? Sí lo hay. Son enfermedades incurables que a usted y a mí, por la misericordia de Dios, primera de Pedro 2:24 dice que por cuyas heridas hemos sido curados. No dice que vamos a ser curados. El Señor ya venció la enfermedad en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y Él nos reafirma y nos dice, por cuyas heridas ya fuisteis sanados. ¿De qué? De tisis, de cáncer, de leucemia. Y esa tisis es la que cayó en los egipcios, que se empezaron a disecar y se empezaron a poner pálidos, payulos. Entonces, la Biblia dice que ninguna plaga que mandó Dios a Israel, a Egipto, vendría sobre su pueblo. Pero hoy preguntémonos como iglesia, ¿padecemos lo mismo de la sociedad, sí o no? Los de la sociedad mueren de leucemia, los cristianos también. La pregunta, ¿por qué? ¿Falló Dios o falló el ser humano o el creyente? Si en el mundo mueren de úlceras cancerosas, también los cristianos mueren de eso. Y no es error o culpa de Dios, es el descuido de usted y de mí como iglesia, que no hemos valorado las promesas de Dios y no hemos entrado a la voluntad de nuestro Padre. El deseo de Dios no quiere que mueras de tisis o de cáncer o de leucemia. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, hermano. Entonces, oiga cómo dice: de fiebre, de inflamación. Por si usted no le ha preguntado a los doctores, pregunte cuando consulte. Cuando le están inflamando demasiado los pulmones, es la tisis. ¿Se ha fijado que usted de repente siente que se muere porque el aire ya no le llega al cerebro? La fiebre maligna, la cual Cristo la derrotó en la cruz, todavía está en acción. Y para mí debería de estar en acción en la sociedad del mundo en general, que viven bajo el pecado y la maldición. Pero usted y yo no podemos padecer de eso, porque yo soy templo, morada del Espíritu Santo de Dios, y Él me ha limpiado y Él me ha comprado a precio de sangre. Él nos ha de librar de esas enfermedades malignas. Fíjese, hermano. ¿Y qué pasó? Oiga cómo dice: y de ardor. ¿No ha tenido usted en veces esas clases de enfermedades que usted mismo se puede soportar del ardor que usted siente en su cuerpo? Y usted dice,
qué raro me siento. Ya entró el espíritu inmundo de tisis en su cuerpo. Usted siente que le da una picazón, un ardor, no sé si lo ha sentido. Yo he oído a gente que dice, yo no sé, pero me arde y me da un deseo de picar. Esa es una comezón que le da. Los médicos dicen, no se preocupe, con esto se va a curar. ¿Cuál, hermano? Esas enfermedades solo instantáneas se van. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Yo alabo a Dios no porque sea mejor que usted, no. El mejor que yo es el Rey, es el vencedor, el que te sacó de la muerte a la vida, el que te hizo libre del yugo de Satanás. ¿Y hasta cuándo vas a entrar en obediencia? Dice el Señor. Estas plagas fueron terribles. Y mire qué terrible fue que Egipto fue sacudido y se pasó al campamento de los judíos, porque aquí ya no estaba Egipto. Aquí era el pueblo de Dios por desobediente. Ahí es donde Dios le dice, si pusiere atención a la voz de Jehová tu Dios, Jehová te va a bendecir tu entrada, tu salida, el campo, el fruto de tu vientre, el ganado y todo será prosperar y bendecido. Y si vinieran enemigos contra mí, yo me levantaré a favor de ti, te daré la victoria, yo derribaré a tus adversarios, dice el Señor. Y si vinieran por un camino, yo los voy a esparcir por 7. Oiga la protección que tenía Israel. Esa es la protección que usted y yo tenemos, aunque no lo veamos con nosotros. Pero muchas veces se nos multiplican los enemigos por descuido a las cosas de Dios. Y yo no sé por qué no me puedo levantar. Y yo no sé por qué no se me van estos. Siento que los pulmones se me van hinchando y de repente siento una picazón. Yo he visto a muchos que parecen chuchos pulgosos, hermano. Ese es el ardor. Esa es la famosa tisis. Dios nos puede librar de eso, sí. ¿Lo va a hacer? Sí. ¿Nos va a cuidar? Sí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos su pueblo. Oiga, hermano, cuando ya eso ya se desarrolló, viene una sequía terrible. ¿No ha sentido usted que está tomando agua y todavía le pide más el cuerpo? Yo no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto. Claro, porque uno no lee la Biblia, uno dice, sabe, que el Señor reprenda al diablo, que el Señor aquí. Y hay que reprender por nombre las enfermedades, dijo Jesús. Oiga, ¿qué pasó ahí? Viene sequía. ¿Y qué trae la sequía? Calamidad. De repente viene la calamidad y tú dices, si soy su siervo, soy su pueblo, pero ¿no será que no has hecho lo que un joven leyó ahí? 2 veces leyeron ese versículo 15:3 del Evangelio de Juan. Ya vosotros habéis sido limpiados por mi palabra para que llevéis muchos frutos. ¿Por qué no se ha visto esos frutos? Por descuido. ¿Y qué traen los descuidos? Azotes, correcciones, disciplina, enfermedades. Me acuerdo como en los 80, 90 salió el SIDA. No sé si se acuerdan los que casi tienen mi edad. Como aproximadamente en esos años desarrolló el SIDA en Centroamérica. Pegó una arrastrada terrible, hermano. Muertos de jóvenes, adultos y niños, hermano. Y todos le echaban la culpa al diablo. No, eran los descuidos inmorales en la sexualidad. Dios no corrige de un solo. Dios deja al necio y a la necia que vea cómo vive. Pero cuando él se cansa, mira la tierra y de ahí ordena la hueste de maldad que desciendan y sacudan a los habitantes de la tierra. Porque acuérdense que Dios gobierna a Satanás y a sus demonios. El diablo no te puede destruir si Dios no le permite. Entonces usted y yo tenemos la protección de Dios. Usted y yo tenemos la confianza
que vamos a caminar seguros en la tierra. ¿Por qué? Porque de repente vendrá una calamidad. ¿Qué es calamidad para ti, Carpio? Vivir una pobreza extrema, hermano. Alguien que tiene en abundancia y de repente se le va y dice, ¿pero por qué? Yo he oído gente que trabajan y ganan bien, pero reciben y de la nada se le va. Vayan a Dios. Yo no le puedo decir, venga a mí, no, porque yo soy hombre igual que usted. Vaya directamente a Dios a preguntarle, a consultarle, a pedir dirección, misericordia, que el Dios de los cielos hará de usted y de mí misericordia, pero que la calamidad de tu casa y de la mía se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que llegan a mí para alabado sea Dios. Esa calamidad se va a ir de nuestra familia. ¿Por qué? Porque obedeceremos la voz de Dios. Y oiga, qué terrible ahí. Aparece algo ahí. Está ahí conmigo, ¿va? Y con añube. ¿Sabe? Busqué la palabra añube porque es una palabra hebrea que significa se vuelven amarillos y marchitos. Así como las plantas, fue la plaga donde ellos, esta tisis, no, porque empezamos con tisis, es lo mismo que usted esté hablando de añube, añublo. Digamos que lo mismo que es la tisis que llegó a la creación o a los cultivos suyos, a su finanza, etcétera, también llegan a los mortales. Se van marchitando, de repente usted los ve que se van disecando. Cuando yo vi por primera vez a una jovencita, me acuerdo cuando se subió en la 29 que iba para San Bartolo, esa unidad, los conductores no las dejaban entrar por el virus que andaban, porque estas mujeres, el virus del SIDA, el VIH, les destruía los órganos por dentro y se los iba haciendo añicos y se iban convirtiendo como estiércol y lo iban expulsando. Una de esas tardes se sube una joven y el motorista no la quería dejar subirse al vehículo por una contaminación, etcétera. Y me acuerdo que yo le dije, déjala que suba, porque ella también tiene derecho de usar el transporte público. Y me dice, pero que no ves cómo va. Porque esta gente, cuando ya tenía en esa época que no había ni inyecciones ni pastillas para curar preventivamente esa enfermedad, eso era degradante, porque todo lo iban expulsando por detrás. Y se fue a sentar a la palmilla esa joven. Y le dije yo, ¿por qué te sientes así o por qué te vino esto? Y bien cabal me acuerdo de esas palabras de esa joven, fue como en el 95, 96. Me dijo, por mis desobediencias y por hacer cosas inmorales que a Dios no le agradan. Yo le dije, pero mira, la ciencia ya no tiene cura para ti, pero yo te puedo presentar a alguien que puede ser tu cura. Tal vez no te va a sanar físicamente, porque quizás el Señor va a querer salvar tu alma para que un día, tú que sufriste aquí, estés allá en gloria por una eternidad. ¿Por qué no lo recibes? Y todos me voltean a ver como diciendo, este se va a contaminar. Yo siempre sostengo lo de la palabra: ninguna plaga tocará mi morada, si habito bajo la sombra del omnipotente Dios. Y fíjese, cuando esa joven me dice, sí, ¿qué debo de hacer? Nada, solo repite. Y yo, sin protección de guantes, nada, hermano, me acuerdo que le puse las manos sobre su cabeza y ella me dice, no me toques porque no quiero que perezcas igual que yo. No te preocupes, porque por mí ya murió alguien que también hoy te va a salvar a ti. Y empiezo a orar y le digo, Señor, límpiale, perdónale,
Dale una oportunidad de salvación. Igualito como cuando vino el virus del 2020. ¿Se acuerda cómo llamaba ese virus, Sammy? El COVID-19, hermano. Nunca me puse protección, ni guantes, ni inyecciones, ni mascarilla. Claro, cuando ya no supe, porque ahí no me dejaban entrar estos bandidos si no me ponía ese bozal en el hocico, hermano. Y de repente, hermano, me dio Dios el privilegio de orar por gente con el virus. Dios lo rescataba y Dios me preservó. Usted no le tenga miedo a lo que digan los de afuera. Usted confíe en lo que Dios dice en su palabra, que Él será tu fortaleza, tu sanador y tu libertador. Sanó a varios dioses con ese virus del COVID y me decían: Señor, se va a morir, Señor, tiene que usar protección, Señor, tiene que inyectarse. Miren, los que inyectaron, ahí tengo una que pasó tirada, ¿cuántos meses pasaste tirada, Alicia Ponce? Cuando te inyectaron por el coronavirus. Pongo a imaginar, la que estaba curada se enfermó con la inyección. Hermanos, y muchas veces lo que el hombre produce trae matecracia, pero lo que Dios produce trae victoria. Trae victoria, el Dios de los cielos trae victoria sobre tu necesidad, sobre tu problema. No te des por vencido. Y mira, hermano, allí es donde esta palabra añubro, y oiga que dijo Dios: te perseguirán hasta que perezcas. Cuando el hombre y la mujer saben la voluntad de Dios y no se sujetan a ella, está expuesto a cualquier virus, a cualquier bacteria y a cualquier persecución demoníaca. Pero cuando el hombre y la mujer le cree a Dios, se sujeta a Él, vive para Él, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice el verso 27: Jehová te herirá con la úlcera, oiga, de Egipto. Si lo tomamos literalmente, Egipto está allá en el Medio Oriente. Pero si lo tomamos simbólicamente y físicamente, en el presente que vivimos, Egipto representa al mundo y sus placeres. Ok. La palabra úlcera es una palabra, hermanos, que es egipcia. Esa palabra es egipcia, que significa Shechin. Esa es la palabra en el idioma griego, Egipto, que significa Mitzrayim. Digamos que tiene dos significados. La úlcera, ¿se acuerda que una de las plagas que Dios mandó a Egipto, cuál fue una de ellas? La úlcera. Entonces, un hombre y una mujer con úlcera, ¿cómo es el final de ellos? ¿Quién sabe el final? ¿Diga sin miedo? Nadie. Fíjense qué terrible de delicado como nos hizo Dios. Nuestro cuerpo es tan sensible que con una pequeña úlcera que empieza aquí, mire, muchos lo tenemos en poco, hermano. Esos pequeños dolorcitos que te empiezan a dar en el estómago, decimos: una gastritis, ya va a pasar. No la tenga en poco. Mejor dígale a Dios que lo guarde, lo limpie y lo sane. Porque si Dios te limpia, si Dios te sana, esa pequeña úlcera, esa pequeña gastritis no se va a regar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte y te va a guardar del cáncer. Porque la úlcera, eso hace, se riega. En vez de algo que comes te hace daño. Y te dice: ay, que mucho chile me harté, me comí. Entonces vaya regulando todo eso, porque nuestro cuerpo es la morada de Dios en la tierra. Y Dios te quiere usar aquí, no en el cielo.
¿Por qué, hermano? Porque en el cielo usted y yo no vamos a hacer nada. Son los querubines, son los ángeles, son los arcángeles y los serafines que van a estar siempre en acción. Pero usted y yo en la tierra somos útiles en las manos de Dios. ¿Para qué? Para predicar el año agradable del Señor. Para que usted le diga al hombre y a la mujer: Cristo te ama y tiene poder para salvarte. Pero en el cielo, ¿para qué te va a usar Dios? Si allá todos vamos a ser cuerpos glorificados. Dios, aleluya. Oiga, hermano, en la tierra te quiere usar el Señor. Y por eso que Dios nos guarde de estas úlceras malignas, hermano. Y oiga, ¿qué dice ahí? Con tumores, con sarna. ¿Cómo será la sarna? ¿Usted conoce la sarna? Yo conozco la sarna que se desarrollaba en los cerdos. En los cuches, pues, en los coches. Por si usted no sabe, la mayoría de cerdos tienen sarna. Y se les ve, cuando se le abre la boca, están puños de chibolitas blancas. Esas son malignas. Porque son virus que no se queman ni con el fuego y se van de un solo al cerebro de pollo que tiene usted. Dios, aleluya. Y hay otra clase de sarna que es la que se te desarrolla en el cuerpo y se te va regando, y te va dando una picazón. Ese es el moho, el añublo que habla la Biblia. Si usted tiene eso y le limpió el Señor, dele gracias. Si usted tiene eso y le hizo libre el Señor, esfuércese y sea más valiente, esfuércese y sea más obediente, esfuércese y santifíquese más para el Señor, porque tiene donde testificar de lo que Dios ha hecho en usted. Porque usted no sabe que el que le oiga puede estar pasando eso. ¿Y cómo lo sanó el Señor? Así. Porque esos son los elementos que hay que testificar. Y oiga, ¿qué dice? Tumores. Una vez fui al hospital allá por donde está el San Yuro. ¿Qué calle es esa? La Sancer y la Vernon, creo que es. Pero yo no fui al San Yuro, al lugar de los niños. Yo fui al Buen Samaritano, que está antes de ahí. Y está un hombre en cuidados intensivos. Y me dijo el doctor: ¿a quién viene a visitar usted? Señor, voy donde Julano y tal. Usted tiene que estar ahí con protección porque él ya está, oiga, con tumores avanzados. Y usted, yo sé que usted tiene una fe grande, pero yo le pido de favor que se proteja para guardarle de una recaída a usted. ¿Qué nos dice Dios? Sabios. Digamos, si Dios está usando un profesional en esa área, usted óigale, porque de algo le quiere guardar a Dios. Me puse, parecía de aquellos astronautas que descendieron de la nave, hermano, de la luna, porque así tenía que caminar, porque era un grande volado, hermano. Pero cuando yo entro adentro, se me apareció un personaje de vestiduras blancas. No vi rostro, sería mentiroso decir era así. No, yo admiro cuando la gente dice: yo vi al Señor y él era esto y lo otro. La Biblia dice que hombre en la tierra nadie lo ha visto, porque si lo llega a ver, de cierto morirá. ¿Por qué? Porque el hombre es mortal y él es eterno. Por eso Dios no quiere tu muerte, quiere librarnos de la muerte. Solo vi un personaje de vestiduras blancas. Y oí una voz que me dijo: por este no pidas misericordia. Me quedé pasmado. Y mi esposa, al ver que yo no caminé, se quedó a la par de ella conmigo. Y me dice: ¿qué te pasa? Yo no sé si es una locura mía o qué, pero yo vi un personaje blanco. Y me dijo: por este no ores. Y le dije: Dios, ¿fuiste tú o fue el miedo que yo traigo para adentro? Porque a Dios hay que consultarle, pues, porque también el diablo se disfraza. Ya lo vimos 11:14 de 2 Corintios, que sus ministros
son ministros de aparente luz, pero son mismos ministros de Satanás. Y acuérdense que el diablo se presenta como ángel de luz, pero dice Pablo, no os maravilléis de él. Señor, si eres tú, yo quiero que me confirmes, porque si no, si este hombre muere, va a ser mi culpa. Y mire, porque a él me vuelve a aparecer. Y lo vio mi esposa. Y me dice, porque este ha blasfemado grandemente contra mí. Pero Señor, estamos casi moribundos sus tumores. A este yo, oiga las palabras del Señor, lo permití que los tumores desarrollaran en él. Porque le di más de 100 oportunidades y nunca quiso oírme. Antes bien se burlaba de lo que hacía. Entonces yo le dije, mi amor, ya no lleguemos porque hay más que los... Porque el hombre cuando nos vio a nosotros, hermano, vive Dios, se regocijó. ¿Por qué, hermano? Hay gente que sabe que la verdad camina con usted, camina con usted, camina conmigo. Porque la verdad es Cristo. Y si Cristo es la verdad, Él tiene la respuesta aún para la muerte, aún para libertar, sanar. No importa si es SIDA, no importa si es cáncer, no importa si es la muerte. Él tiene el poder. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú dices que no lo hago, yo no hago. Y empecé a retroceder, ni di la vuelta, sino que empecé a retroceder de espalda. Y el hombre, cuando vio que íbamos para atrás, levanta la mano y solo le hacía así, suave, como diciendo, no me dejen. Porque hay gente que anhela la salvación, pero muchas veces la anhela demasiado tarde. Los tumores, hermano, cuando un tumor canceroso empieza a avanzar en los órganos, yo he visto morir gente con eso, que yo me quebranto y le digo, ¿por qué me permite ver esto, Señor? Eso es terrible, hermano. Que cuando yo le puse la mano a otra persona con tumores cancerosos, hermano, cuando le puse la mano como que era un animal y que se iba moviendo, y yo le decía, Señor, si no lo vas a sanar, ¿o por qué me trajiste? ¿Por qué me trajiste? Porque es necesario que le hables que los tumores son enviados por la desobediencia y el pecado que no quiere dejar la humanidad. Hermano, que Dios no guarde de esos tumores. Que cuando Él se vaya a apiadar de llevarnos a su gloria eterna, que sean muertes súbitas, instantáneas. Aunque duele, hermano, porque duele el que recibe el aguijón de la muerte, como duele de la familia que queda en vida. Pero en vez de quedar postrado con tumores, mejor que Dios nos guarde de eso, hermano. Pero oiga, si no, pídale usted, Señor, dame una experiencia de las que dice el pastor, a ver si es mentira. Dígale usted, yo quería orar por una gente que tiene tumores. Mire, hermano, sin mentirle, cuando usted le pone la mano aquí y los tumores ya están gruesos, empiezan a caminar, que su mano se la quitan, porque el tumor empieza a caminar. Eso es terrible, hermano. Entonces, que Dios lo guarde a usted, que Dios nos guarde a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector. Y si Él es nuestro protector, Él nos garantiza seguridad, protección y vida eterna. Y oiga, qué tremendo. Con sarna. ¿Conoce usted la sarna? ¿La conocemos, sí o no? La del perro. ¿Dentro de los perros ha visto usted? Varones, ¿usted conoce la sarna en un ser humano, sí o no? Si hay, hermano. Va, cuénteme la de los perros, pues va. ¿Cómo es la sarna de los perros? Dime, añídeme algo más, Brian, de la sarna del animal. Pues se reseca la piel. Se le reseca la piel. Yo he visto hombres que la ciencia le llama psoriasis, que es la lepra, pero esa es la sarna maligna que habla en la actualidad
en el siglo XX. Si Dios a usted y a mí nos ha guardado, alabemos a Dios. Y si usted tiene un proceso de sarna, de úlcera, de cáncer, no se preocupe, porque todavía Dios puede hacer de usted misericordia y le puede visitar y le puede sanar. Porque Dios lo puede hacer. Dios no tiene nada oculto. Él solo quiere oír su clamor suyo y mío. Entonces ahí es donde estamos, en la cobertura y la protección de Dios. Que Dios nos guarde de esa sarna maligna, hermano. Y comezón de que no. Oiga como dice Dios. Puedas ser curado. Digamos que si Dios dice que no hay cura para ese hombre y esa mujer, ni aunque estés en el mejor cirujano, ni aunque estés en el mejor médico, en el mejor hospital, no te puede sanar nada ni nadie. Mi consejo sabio: vuélvase a Dios, pídale perdón a Dios, tal vez haga de usted y de mí misericordia. Fíjese, hermano, es lamentable que Dios nos habla de una y de otra manera. Usted escoge o la bendición o la maldición. La decisión es suya, no es del ministerio, no es mía, es suya personal. O se vuelve a Dios y se arrepiente y confiesa sus pecados, y Dios hará de usted la misericordia, como la ha hecho de miles de millones de personas que confiamos y caminamos en Dios. Pónganse de pie, por favor. Oiga, ¿qué les mandó Dios a este pueblo desobediente? Les mandó úlceras, ayublo, sarna, les mandó de todo. Como diciendo, si no quieren obedecer, ahí están los tumores esperando. Según la historia, cuando las 10 plagas se empezaron a manifestar en Egipto, la Biblia lo registra también, dice que la úlcera empezó a brotarles en todo ellos y empezó a supurar agua y sangre. Por eso, hermanos, tomemos en serio lo de Dios. Dios ha sido fiel. Él no nos ha fallado. Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando. Si habrá alguien aquí entre nosotros que desee reconciliarse y ponerse a cuentas con Dios, pase, esta es su hora, que el Señor le ha guardado a usted y a mí de tantas plagas. Dios bendiga a este niño, de tantos tumores. Dios bendiga a este caballero, de tantas maldades. Dios nos ha guardado aún de la misma muerte, de la misma enfermedad. Dios bendiga a esta joven, Dios bendiga a esta sierva. Es tiempo de que le dejes a Dios tus cargas. Déjale a Dios tus cargas. Dile a Dios que te restaure. Dile a Dios que te limpie. Dile a Dios que te perdone. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos bien por la misericordia de Dios, porque Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. Amado Dios, yo presento a mis hermanos y hermanas. Te damos gracias por guardarnos de tantas enfermedades agrícolas que se han manifestado en la raza humana por la desobediencia. Si hay alguno, Señor, postrado, si hay alguno, Señor, con enfermedades crónicas en diferentes lugares o en diferentes naciones, yo los presento a ti, oh Dios, para que hagas misericordia de cada uno de ellos. Si tienen tumores, si tienen úlceras, si tienen cáncer, si tienen sarna maligna, Señor, si tienen ayublo, Dios mío, haga misericordia, límpieles, sáneles, Señor amado, manifiésteseles, por favor, por amor a su nombre. Llámelos a que se entreguen, a que se reconcilien, a que renuncien al pecado, Señor. Y tú, por amor a tu nombre, Dios mío, por la llaga de Cristo, sánales, por favor. Por favor, sánales. Sánale de esos malestares, de esos dolores
terribles que ocasionan los tumores, Señor. Límpiales y sánales para la gloria de Jesucristo. Señor, y a los que estamos reunidos en esta casa, guárdanos en el hueco de tu mano, tu entrada y tu salida. Que la nube de tu presencia no se aparte de nosotros. Que la nube de tu presencia nos guíe, nos guarde, nos proteja, nos sostenga, Señor amado. Honramos y alabamos y exaltamos tu nombre, Dios. Ponga gozo, ponga alegría, ponga obediencia, ponga fidelidad. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios soberano. Alabe, alabe mi hermano. Pida protección. Pida protección. Pida cobertura. Pida la guianza del Espíritu Santo. Pida esa doble armadura. Pida esa doble unción. Pida al Dios de los cielos, al Dios que hace misericordia, al Dios que peleará tus batallas, al Dios que traerá consuelo, al Dios que traerá respuesta, al Dios que no te ha dejado, al Dios que está de tu lado. Has dicho que ya no puedes, has dicho que ya no aguantas, has dicho que no hayas que hacer. ¿Acaso no te he sido fiel a ti, pequeña? Yo he permitido la muerte del que amabas, porque arrabaqueiro babasira baba. Porque antes de que fueran peores las cosas, yo permití todo eso, te digo. No te sientas culpable. Porque desde el vientre de tu madre te he elegido para cosas grandes. Solo te mando que te esfuerces y sea valiente, porque instrumento útil me eres en mis manos. No dejes que la materia te aleje de mi presencia, porque es necesario que en el quebranto y la prueba me sirvas, me adores. Porque yo levanto tu carga, porque yo quito tu angustia, porque yo quito tu dolor. Te digo, ya no digas que por qué y que tú eres la culpable. No, el hombre muere por sus propias decisiones, pero sierva amada eres. Porque yo no te he dejado ni te dejaré, dice el Señor. Recibe fuerza, recibe consuelo, recibe restauración. Mi mano te sostiene, pequeña. Avanza, avanza, porque yo avivo la obra en ti. Dele la gloria a Dios, 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 dele la gloria a Dios. No se oye, dele la gloria. Llévese la gloria. Llévese la gloria. Hermana Yamira, así te dice el Espíritu Santo, porque no vas a morir, sino que vas a vivir, porque vas a contar de dónde yo te he sacado, porque la obra que yo he hecho en ti es grande y es perfecta. Te digo, no es por la medicina que el hombre te da, es por la gloria que yo he puesto en ti, porque te he de usar en grande manera. Mi gloria se va a manifestar en ti. Oh, levántate y avanza, dice el Señor, porque yo estoy contigo, sierva mía. Arrabaqueiro baba. Dale la gloria. Dale la gloria, pueblo. Dale la alabanza, pueblo. Dale
Bendice a todos los servidores de este ministerio, a los diáconos, diaconisas. Bendice a los líderes de hogares, a los supervisores de área, a los ancianos, Señor. Bendice a la iglesia en general, Dios mío. Guárdanos de peste destructora, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Qué quiere que Dios haga, iglesia? Iglesia, ¿qué quiere que Dios haga? Pídale, gócese, alégrese. A Dios sea la gloria. Amén. Y amén.